Hoy vengo a contarte la historia de Camila, una joven hermosa, que infelizmente se involucró con alguien que nunca debió. Camila tenía apenas 20 años, y aunque era joven, sus sueños eran grandes. Estudiaba, trabajaba a medio tiempo, y se aferraba a la idea de que la vida podía sorprenderla con cosas hermosas en cualquier momento. Era sensible, observadora y un tanto inocente todavía, de esas muchachas que encuentran encanto en los pequeños detalles, como leer un libro a la sombra de un árbol, caminar descalza en la arena o pasar horas riendo con sus amigas. Jamás habría imaginado que un día cualquiera, en medio de esa rutina sencilla, aparecería Miguel, un hombre que cambiaría su vida para siempre. El primer encuentro ocurrió casi por casualidad. Miguel, con sus 33 años, tenía una presencia que no pasaba desapercibida, con un porte seguro y una sonrisa calculada que parecía sacada de una película. Transmitía confianza y misterio a la vez. Para Camila, que nunca había estado en una relación seria, aquel hombre representaba todo lo que ella había imaginado en sus fantasías juveniles: madurez, seguridad y sobre todo atención. Desde el primer momento, sintió que había algo en él que la atrapaba, un magnetismo difícil de explicar. La primera conversación fluyó de manera natural. Miguel no parecía tener prisa. La observaba como si cada palabra de ella fuese valiosa. Le preguntó por sus estudios, por sus sueños, por aquello que quería lograr en la vida. Camila se sintió escuchada como nunca antes. Miguel era diferente. Él la miraba como si viera en ella una mujer en pleno descubrimiento. Ese gesto, esa validación, encendió en Camila una emoción intensa que confundió con amor a primera vista. Desde entonces, Miguel encontró la manera de estar presente en cada uno de sus días. Un mensaje de buenos días a primera hora, una llamada inesperada por la noche, un detalle pequeño, pero cargado de intención. Camila sentía que estaba viviendo un cuento, un inicio perfecto. Sus amigas comenzaron a notar ese brillo nuevo en su mirada, esa ilusión que se dibujaba en su sonrisa. Cuando él le confesó su edad, la diferencia le pareció grande. Camila dudó por un instante, pero Miguel supo disipar cualquier inseguridad con frases que sonaban profundas. La edad no importa cuando las almas se reconocen. Y ella, ingenua, creyó en sus palabras. Había en él una forma de hablar que transmitía experiencia y seguridad. Camila se dejó envolver por esa sensación de refugio, por esa idea de que Miguel no solo era un hombre mayor, sino alguien capaz de enseñarle cosas de la vida, alguien que podía guiarla. Todo parecía perfecto. Camila sentía que había encontrado lo que tantas veces había imaginado, un amor maduro. Lo que no sabía era que esa misma intensidad que la deslumbraba sería, poco a poco, la trampa en la que caería. Detrás de la sonrisa encantadora de Miguel se escondían sombras que todavía no se revelaban. Camila estaba entrando sin saberlo en un juego peligroso, donde el amor se mezclaría con el dolor de una manera que jamás habría imaginado. Los primeros días al lado de Miguel fueron como una ráfaga de emociones nuevas para Camila. Con apenas 20 años, nunca había experimentado un romance tan intenso. Desde la mañana hasta la noche, Miguel estaba presente. Mensajes al despertar, llamadas inesperadas al anochecer y palabras dulces que parecían salidas de un guión de película. Para Camila, aquello era la confirmación de que había encontrado un amor verdadero, el inicio de algo grande. Miguel sabía cómo envolverla en gestos románticos. A veces llegaba con flores sin motivo, otras con chocolates o pequeñas sorpresas que la hacían sentirse especial. Camila, ingenua y soñadora, no sospechaba que esos detalles no eran solo muestras de cariño, sino parte de un juego calculado. Ella los interpretaba como señales de un amor puro, convencida de que él era diferente a cualquier persona que hubiese conocido antes. Lo que más la deslumbraba era la manera en que Miguel la miraba. Sus ojos parecían decirle que ella era lo único que importaba en el mundo. Esa intensidad la hacía sentir deseada y valiosa. Y aunque a veces había algo inquietante en esa mirada, Camila lo confundía con pasión.
Era demasiado joven para comprender que detrás podía esconderse un deseo de control. Las salidas con Miguel reforzaban la ilusión. Él la llevaba a lugares que ella nunca había visitado. Restaurantes elegantes, cafés escondidos, rincones de la ciudad que parecían tener un encanto secreto. Cada plan era un espectáculo preparado para impresionarla. «Quiero darte lo mejor», le repetía. Y Camila lo creía, sin notar que más que amor, Miguel estaba construyendo una imagen idealizada de sí mismo. Pero lo que terminaba de atraparla eran sus palabras. Miguel tenía un don para hablar con aparente sinceridad. Cuando Camila compartía sus miedos o inseguridades, él respondía con frases que parecían mágicas. «Conmigo nunca te faltará nada. Eres demasiado especial para que cualquiera te entienda». Camila se sentía protegida, casi hechizada, convencida de que había encontrado a un hombre capaz de cuidarla como nadie. En poco tiempo, Miguel se volvió indispensable. Camila esperaba con ansias sus mensajes, se sentía intranquila si tardaba en responder y sonreía como nunca al verlo llegar. La dependencia emocional crecía sin que ella lo notara. Miguel había logrado lo que quería, convertirse en el centro de su vida. Lo que Camila no sabía era que este derroche de encanto era solo el inicio de una estrategia más oscura. Detrás de cada flor, cada palabra y cada gesto de amor, se escondía una intención: atraparla poco a poco, hasta que no pudiera imaginar su vida sin él. Para Camila todo era dulzura y promesas. Para Miguel, era apenas la primera parte de una trampa perfectamente planeada. Los primeros meses con Miguel habían sido un torbellino de detalles y promesas, pero pronto comenzaron a aparecer grietas. Al inicio eran frases que parecían inofensivas, casi preocupaciones normales, pero que poco a poco fueron tomando otra forma. Una tarde, Camila se vistió para salir con sus amigas. Miguel la miró de arriba abajo y dijo con una sonrisa que no ocultaba el reproche: «Ese vestido te queda bien, pero es demasiado corto. No quiero que otros hombres te miren». Ella, confundida, pensó que era cuidado. Se cambió de ropa sin discutir, convencida de que era por su bien. No sabía que ese era el comienzo del control. Después, llegaron los comentarios disfrazados de broma. Si ella tardaba en contestar un mensaje, él escribía: «Seguro estabas entretenida con alguien más». Lo decía con risas, pero Camila empezó a justificar cada cosa que hacía, como si necesitara probar su lealtad. Las amistades también comenzaron a ser cuestionadas. Miguel lanzaba frases sutiles: «Esa amiga tuya no me gusta. No quiero que te llene la cabeza de ideas tontas». Cuando Camila intentaba defenderlas, él respondía con calma: «No te digo que la dejes, solo que tengas cuidado. Yo quiero lo mejor para ti». Así, sin órdenes directas, ella redujo poco a poco los encuentros. Incluso en reuniones, Miguel sabía cómo dejarla mal parada con supuestas bromas. «Sí, Camila es muy linda cuando se arregla, porque a veces ni se peina». Las risas de los demás la herían. Cuando lo confrontaba después, él decía: «Solo era un chiste, no exageres». Ella acababa dudando de sus propios sentimientos, pensando que quizá estaba siendo demasiado sensible. Con el tiempo, Camila comenzó a notar un patrón. Cada gesto dulce venía acompañado de una crítica. Cada sonrisa escondía un reproche. Cuando intentaba hablar de lo que sentía, Miguel respondía con frases que la confundían aún más: «Si me pongo celoso es porque te amo». El resultado era siempre el mismo. Camila terminaba pidiendo perdón. Ya no estaba segura de sí misma. Buscaba su aprobación en todo y callaba lo que antes habría expresado sin miedo. Los primeros signos estaban ahí, claros: celos disfrazados de amor, bromas que dolían, comentarios que la aislaban poco a poco. Pero ella, cegada por la ilusión del amor perfecto, todavía no podía reconocer que estaba entrando en un terreno peligroso. Con el tiempo, Camila empezó a sentir que cada conversación con Miguel terminaba igual, ella pidiendo perdón aunque no entendiera bien por qué. Miguel había perfeccionado una forma de darle la vuelta a todo, haciéndola sentir culpable
por cosas que en realidad no eran suyas. Era un juego silencioso que ella aún no podía ver con claridad. La manipulación. Si alguna vez se quejaba de sus críticas, Miguel fruncía el ceño y respondía con tono dolido. ¿En serio piensas que yo te critico? Lo hago porque me preocupo por ti. Nadie más te cuida como yo. Camila quedaba confundida. En lugar de mantener su reclamo, terminaba disculpándose por haber malinterpretado sus palabras. Miguel convertía cada queja en un ataque hacia él, y ella se convencía de que había sido injusta. La estrategia se repetía una y otra vez. Cuando Camila decía sentirse sola porque él estaba distante, Miguel contestaba, ¿sola? Yo hago todo por ti. Eres tú la que nunca está conforme. De pronto, la herida que ella intentaba mostrar quedaba minimizada, y Camila se veía obligada a cuestionarse. ¿Seré demasiado exigente? ¿Estará mal lo que pido? Poco a poco empezó a desconfiar de sus propias emociones, confiando más en la versión de Miguel que en su intuición. Incluso los momentos tiernos se convertían en armas. Si él le regalaba algo, después lo usaba para invalidar cualquier reclamo. ¿Cómo puedes decir que no te amo después de todo lo que hago por ti? Así, cada gesto cariñoso dejaba de ser un regalo y se volvía una deuda. Camila sentía que no tenía derecho a quejarse, como si todo lo que recibía la obligara a aceptar también lo malo. Las discusiones seguían un patrón. Todo empezaba con un detalle pequeño, un mensaje no contestado, una salida con amigas, un comentario sin importancia, y terminaba con Camila llorando, rogándole que no se enojara. Entonces Miguel bajaba el tono, la abrazaba y decía, «Perdóname si a veces soy duro, pero es que te amo demasiado». Ella se aferraba a esas palabras como a una salvación, convencida de que sus reacciones eran solo la prueba de un amor intenso. En realidad, Miguel estaba moldeando su mente. Había logrado que Camila dudara de lo que sentía, que pensara que siempre estaba equivocada y que lo necesitara. Para interpretar la realidad, su voz se volvía más fuerte que la de ella, y cuanto más avanzaba ese ciclo de conflicto, culpa y reconciliación, más atrapada quedaba Camila en la red invisible que él había tejido. Lo más cruel era que todo parecía amor. Para cualquiera desde fuera, Miguel solo era un hombre apasionado. Pero dentro, en lo íntimo, Camila ya no sabía dónde acababa el cariño y dónde empezaba la manipulación. La relación había avanzado hasta un punto en el que Camila apenas notaba lo mucho que había cambiado su vida. Ya no reía tanto con sus amigas ni compartía con su familia como antes. Lo que en un principio parecían consejos de amor y protección, se habían convertido en un muro invisible que Miguel levantaba entre ella y el resto del mundo. Al inicio eran comentarios ligeros. Tus amigas no entienden lo que tenemos, solo te llenan la cabeza de tonterías. Camila trataba de restarles importancia, pero esas frases se quedaban rondando en su mente. Poco a poco comenzó a cancelar planes, inventando excusas. Cuando lograba verlas, Miguel la llamaba varias veces durante la salida, preguntando con quién estaba y a qué hora volvería. Al final, ella prefería no salir para evitar problemas. La distancia con su familia llegó después. Miguel solía decir, «Tu madre te sigue tratando como a una niña. No entiende que ya eres una mujer». Otras veces afirmaba que sus padres no la valoraban, que siempre la subestimaban. Camila terminaba dudando, preguntándose si no tendría razón. Cuando asistía a reuniones familiares, Miguel encontraba motivos para incomodarse. Una mirada, un comentario, cualquier cosa servía para decir después, ¿viste cómo te tratan? No soportan verme contigo. Ella, agotada de discutir, empezó a evitar también esas visitas. De esa manera, Miguel fue logrando lo que quería, que Camila se apoyara únicamente en él. Sin amigos ni familia cerca, se volvía más dependiente de sus palabras. Y cuando ella se mostraba triste por esa soledad, él la abrazaba y le decía con voz suave, «No necesitas a nadie más. Yo soy tu familia ahora,
Lo que Camila no comprendía era que ese aparente refugio era en realidad una prisión. Al perder a quienes podían abrirle los ojos, quedaba atrapada en un mundo reducido donde Miguel era la única voz. Y cuanto más se estrechaba ese círculo, más difícil le resultaba ver la realidad de lo que estaba viviendo. Miguel sabía perfectamente cómo mostrarse ante el mundo, con sus gestos amables, su forma elegante de hablar y su capacidad de encantar a cualquiera. Se había ganado la admiración de todos los que lo rodeaban. Frente a la familia de Camila, se ofrecía para ayudar en lo que fuera. Halagaba la comida, hacía reír a los presentes con anécdotas ingeniosas. «Ojalá todas tuvieran un novio así», le decían a Camila. Ella sonreía, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. Nadie veía lo que ocurría puertas adentro. En reuniones con amigos, la escena era aún más clara. Miguel era el centro de atención, divertido, atento, elocuente. Camila lo observaba desde un rincón, sonriendo a medias, porque sabía que cada chiste y cada gesto formaban parte de un papel bien ensayado. Era un espectáculo perfecto, una versión de Miguel diseñada para que nadie sospechara nada. Y funcionaba, todos lo adoraban. Lo más doloroso eran sus bromas públicas. Si alguien comentaba lo guapa que estaba Camila, él respondía con tono ligero: «Sí, pero así porque hoy se arregló». Normalmente ni parece la misma. Las risas estallaban, y ella, con la cara ardiendo, intentaba sonreír para no parecer antipática. Al llegar a casa, cuando le pedía que no la ridiculizara, él le lanzaba la misma frase: «No sabes aceptar un chiste, siempre exageras». La duda volvía a instalarse en ella. Estaba siendo demasiado sensible. En privado la máscara caía. Miguel mostraba otra cara, más fría y arrogante. La miraba con superioridad y le repetía frases que minaban su confianza. «¿Viste cómo todos me admiran? Si no fuera por mí, no encajarías en nada». Cada palabra se clavaba como un dardo en la autoestima de Camila. Ella empezaba a creer que quizá tenía razón, que su valor dependía de estar a su lado. La contradicción era insoportable. Afuera todos veían a un hombre ideal. Adentro, Camila lidiaba con críticas, silencios tensos y humillaciones disfrazadas de cariño. Esa doble vida la hacía sentirse atrapada. Quería gritar su verdad, pero ¿quién le creería? El Miguel encantador de afuera no coincidía con el Miguel controlador de su intimidad. Con el tiempo la estrategia surtió efecto. Camila comenzó a callar más, a esconder lo que sentía. Tenía miedo de sonar ridícula si contaba lo que vivía. Y ese silencio era justo lo que Miguel buscaba. Mientras más aislada y confundida estuviera, más fácil era mantener su doble cara intacta. La jaula invisible estaba casi completa. Una máscara brillante hacia el mundo y un muro opresivo hacia ella. Camila ya no sabía cuál era el verdadero Miguel, y esa confusión la hundía aún más en la trampa. Camila apenas reconocía a la joven que era meses atrás. Aquella muchacha risueña y soñadora parecía haberse desvanecido. Frente al espejo veía unos ojos cansados y un gesto apagado. La sonrisa solo aparecía cuando Miguel estaba cerca. Y no porque la sintiera, sino porque sabía que él lo esperaba. Era como si su rostro ya no le perteneciera. Las críticas se habían vuelto parte de la rutina. Miguel encontraba defectos en todo, en cómo se vestía, en cómo hablaba, incluso en cómo caminaba. «Pareces una niña torpe», le decía entre risas que dolían más que cualquier grito. Camila había aprendido a callar, porque discutir solo alargaba el malestar. Pero ese silencio fue apagando poco a poco su voz interior. La contradicción era constante. Por un lado, Miguel le repetía que era lo mejor que le había pasado. Por otro, la hacía sentir pequeña e insuficiente. Esa mezcla de dulzura y desprecio la confundía, como si viviera en un vaivén emocional que no le daba tregua. Había noches en que lloraba en silencio, repasando cada palabra, preguntándose si el problema no sería ella. La culpa se convirtió en su compañera más fiel. El aislamiento ya estaba hecho,
Sus amigas se habían alejado cansadas de excusas y su familia sentía la distancia sin entenderla. Camila, atrapada en la telaraña de Miguel, creía que no podía recurrir a nadie. Esa soledad hacía más profundo el dolor. Era como gritar en un cuarto vacío, donde nadie podía escucharla. El espejo se volvió un enemigo. Cada mañana se preguntaba dónde había quedado la chica que soñaba con estudiar, viajar y crecer. Ahora veía a alguien insegura, pendiente de no molestar, de no decir nada que provocara otra discusión. Y aunque sabía en el fondo que algo no estaba bien, la falta de apoyo y las palabras de Miguel la hacían creer que quizás exageraba. Miguel reforzaba esa idea constantemente. Si reacciono así es porque te amo. Nadie más lo haría. Y Camila, debilitada, terminaba creyéndole. Era un dolor silencioso, la lucha interna entre lo que sentía en su corazón y lo que él le hacía creer. En soledad, lloraba por lo que había perdido, su libertad, su alegría, sus sueños. Pero al mismo tiempo, cuando Miguel aparecía con un gesto amable, escondía sus lágrimas y pensaba que tal vez se estaba exagerando. Así el ciclo se repetía. El dolor silencioso se convirtió en parte de su vida, invisible para todos pero devastador para ella. Una herida que nadie veía, pero que la consumía cada día un poco más. Camila llevaba meses atrapada en un círculo de críticas, silencios tensos y reconciliaciones que apenas le devolvían la calma. Había aprendido a callar, a justificar, a moldearse para no provocar discusiones. Su vida giraba alrededor de Miguel, de sus estados de ánimo y de su aprobación. Sin embargo, el destino le puso enfrente una chispa inesperada que marcaría un antes y un después. Una de sus pocas amigas la invitó a una charla sobre relaciones tóxicas. Al principio, Camila dudó. Sabía que a Miguel no le agradaría, pero cansada de decir siempre que no, aceptó. Como era de esperar, él protestó. «¿De verdad vas a perder el tiempo en esas tonterías?», le dijo con gesto molesto. Por primera vez en mucho tiempo, Camila no pidió permiso, solo avisó. Esa pequeña decisión fue un acto de rebeldía silenciosa. En la conferencia, una psicóloga habló de las señales de una relación narcisista. El encanto inicial, el control disfrazado de amor, el aislamiento progresivo, la manipulación que convierte a la víctima en culpable. Cada palabra golpeaba a Camila como un espejo que le devolvía su propia historia. Se le formó un nudo en la garganta. No estaba sola, no era exagerada. Lo que vivía tenía un nombre. Esa noche, al llegar a casa, Miguel la interrogó con su tono habitual. ¿Y de qué hablaron en esa conferencia? Camila dudó, pero respondió con evasivas diciendo que había sido aburrida. En realidad, ocultaba algo que quería proteger, la semilla de duda que había germinado en su interior. Durante los días siguientes, esa semilla creció. Recordaba momentos que antes justificaba y ahora veía con otros ojos. Los celos ya no eran pruebas de amor, sino control. Las bromas que la herían no eran inocentes, sino humillaciones. El aislamiento de sus amigas y su familia no era casualidad, sino parte de una estrategia. Todo encajaba. Aunque todavía no tenía la fuerza para enfrentarlo, Camila había cambiado. Empezó a observarlo con distancia, como si viera a un extraño. Cuando él criticaba, ya no se culpaba tanto. Cuando intentaba manipularla con lágrimas, notaba la actuación. Fingía que todo seguía igual, pero dentro de ella algo se había encendido. El miedo seguía ahí, pero ya no era el único sentimiento. Junto a él aparecía una certeza. No estaba loca, no era débil, no estaba equivocada. Por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a creer que merecía otra vida. La duda se había transformado en una grieta dentro del muro que Miguel había levantado, y por esa grieta entraba una luz que Camila no quería dejar escapar. Su despertar había comenzado. Los días posteriores a la charla fueron distintos. Camila seguía viviendo junto a Miguel, pero algo en ella había cambiado. Ahora lo observaba con una claridad nueva. Cada crítica disfrazada de broma, cada gesto de control, cada escena de celos ya no la confundían igual. Era como si de pronto hubiera descubierto el truco detrás de su teatro.
Miguel no era el hombre perfecto que mostraba a todos, sino el responsable de la jaula en la que ella vivía. Por las noches, cuando él dormía, Camila escribía en un cuaderno. Anotaba lo que sentía, los momentos en los que se había callado para evitar una pelea, las frases que él repetía hasta desgastarla. Ese cuaderno se convirtió en un espejo de su verdad. Y en cada página aparecía la misma conclusión. Esto no es amor. Miguel, como si percibiera el cambio, redobló sus intentos de control. Revisaba sus mensajes, la cuestionaba por todo y cuando discutían, lanzaba frases que antes la hacían temblar. Si me dejas, nadie más te va a querer. Yo soy lo único que tienes. Pero esas palabras, en lugar de hundirla, le dieron más fuerza. Camila entendió que no podía seguir. La decisión no fue de un día para otro. Durante semanas pensó en cómo hacerlo, en qué decir, en dónde encontrar el valor. Tenía miedo, pero también una certeza. Si no se iba, terminaría perdiéndose a sí misma para siempre. Finalmente, una tarde en la sala de su casa, después de una discusión absurda por un mensaje no respondido, Camila lo miró a los ojos y dijo con voz firme: «Miguel, no quiero seguir contigo». Él rió con incredulidad. «No hables tonterías. Tú no puedes dejarme». Pero Camila no retrocedió. Por primera vez no temblaba. Por primera vez no pedía perdón. «Sí puedo. Y lo estoy haciendo». Miguel pasó de la burla a las súplicas, de las promesas de cambio a las amenazas veladas. Usó todas sus armas, pero nada funcionó. Camila había llegado al límite, y su convicción era más fuerte que cualquier manipulación. Cuando salió por la puerta, el corazón le latía con fuerza, pero no era miedo, sino alivio. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente y se sintió libre. Había tomado la decisión más difícil, pero también la más valiente: elegir su vida antes que su prisión. Los primeros días después de marcharse fueron extraños para Camila. Acostumbrada a vivir bajo la sombra de Miguel, la ausencia de sus mensajes y reproches la dejaba inquieta. Revisaba el teléfono por costumbre, esperando llamadas que ya no llegaban. Ese silencio, que al principio le parecía abrumador, pronto comenzó a convertirse en un respiro. Las lágrimas la acompañaron durante semanas. Lloraba al recordar cómo se había dejado arrastrar. Lloraba por las oportunidades perdidas, por las amistades que había alejado, por la joven segura que alguna vez fue. Pero aquellas lágrimas no eran de derrota. Eran parte de la limpieza necesaria para empezar de nuevo. Cada sollozo era un peso que se desprendía de su pecho. Con el tiempo, empezó a recuperar lo sencillo: salir a caminar sin sentir que debía dar explicaciones, reírse sin miedo a ser juzgada, vestir lo que quería sin escuchar críticas. Esos pequeños actos cotidianos se convirtieron en grandes victorias. Descubrió que la libertad no era un concepto lejano, sino la suma de esos gestos que antes le estaban prohibidos. También regresó poco a poco a su círculo. Algunas amigas la recibieron con los brazos abiertos, recordándole que nunca la habían abandonado. Con su familia el camino fue más lento. Hubo silencios y reproches, pero también abrazos sinceros. Camila aprendió a no tener prisa. Entendió que sanar los vínculos llevaba tiempo, igual que sanar las heridas propias. El espejo dejó de ser un enemigo. Ahora, al mirarse, veía a alguien distinta. Una mujer con cicatrices, sí, pero también con una fuerza que antes desconocía. Se prometió a sí misma no volver a permitir que nadie la hiciera sentir pequeña. El amor, comprendió, no podía ser sinónimo de dolor ni de control. El amor verdadero empieza en uno mismo, y ella estaba aprendiendo a darse ese lugar. Una tarde, caminando bajo el sol, se detuvo un instante y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, esa respiración no estaba llena de miedo, sino de calma. Sonrió, una sonrisa auténtica, libre de máscaras. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba convencida de algo: jamás volvería a perderse en los brazos de alguien que intentara apagar su luz. Camila no solo había terminado una relación, había recuperado su vida, había elegido su libertad. Y aunque el camino hacia la sanación todavía era largo, lo más importante ya estaba hecho. Había abierto
la puerta de su propia jaula y había decidido nunca más volver a encerrarse. ¿Y tú qué opinas sobre esta historia? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo parecido o alguna vez lo viviste tú? Déjalo en los comentarios y compartamos ideas. Si este relato te ha resultado interesante, apoya al canal dejando tu like, compartiendo este video muchas veces y suscribiéndote para que podamos seguir trayendo más historias a este espacio. Gracias por mirar y hasta la próxima.